Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido nuevamente a tu podcast Aprendices, amado hermano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad tú y yo sabemos que es los hechos del Espíritu Santo por medio de la vida de los apóstoles, en el capítulo 23, el apóstol Pablo tuvo momentos muy difíciles. Y sin embargo, en uno de esos momentos difíciles donde tuvo que dar testimonio delante del pueblo religioso y delante de las autoridades también, como era el comandante de la guardia, en el capítulo 23, verso 1, dice así la palabra del Señor en la vida del apóstol Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, hasta el día de hoy yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Te sientas para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban allí observando dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Amén. Amado, el apóstol Pablo dijo algo que espero que continuamente tú y yo podamos decir si fuimos cuestionados hasta este día. Así dijo en el versículo 1 del capítulo 23 del libro de los Hechos. Hasta este día yo he vivido delante de Dios. He vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Y qué es lo que vemos a continuación? Inmediatamente a continuación vemos que Pablo ofende públicamente al sumo sacerdote. Vamos a hacer a un lado el hecho de que el sumo sacerdote mandó que golpearan en la boca a Pablo. Vamos a hacer a un lado esto. Simplemente, repito, Pablo ofende al sumo sacerdote y le dice: tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y violas la ley. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pablo le dice pared blanqueada. ¿Por qué? Porque obviamente lo que está diciendo Pablo es que se ve lindamente pintado de blanco, con una blancura que significa la justicia perfecta, pero es una simple pared. Es una simple pared. Y obviamente también Pablo es confrontado por los demás cuando le dicen que está injuriando al sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo inmediatamente confiesa: no lo sabía, porque la palabra dice: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está retractándose y diciendo: lo hice por ignorancia, porque la palabra de Dios manda que no ofenda a una autoridad de mi pueblo. Mi amado, ¿cómo tener delante de Dios una conciencia perfectamente limpia? Porque eso necesitamos tú y yo, que enseñamos la palabra de Dios al pueblo de Dios, porque lo hacemos en el Espíritu de Dios. ¿Para quién? Para gloria de Dios. Entonces, vamos a estar predicando con nuestra conciencia manchada por nuestros vanos deseos, con nuestras amarguras, con nuestros resentimientos, con las ovejas que han estado hablando mal de nosotros, con las ovejas que no están llegando a tiempo, con las ovejas que no están siendo generosos en sus ofrendas, con las ovejas que no quieren servir o que están cumpliendo con un servicio mediocre, con las ovejas que se están durmiendo durante el tiempo de la santa palabra del Señor, con las ovejas. O sea, puedo seguir con la lista, tú y yo la sabemos.
Tenemos que entregar el mensaje que nos ha sido encomendado y lo tenemos que hacer delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Nuestros motivos tienen que ser puros, y si nos encontramos en algún momento en pecado, es porque el Espíritu Santo nos redarguye, y es entonces cuando debemos de pedir perdón a Dios o perdón a los hermanos que corresponda para que podamos seguir adelante con una conciencia perfectamente limpia. Nosotros no somos perfectos, pero sí podemos tener una conciencia perfectamente limpia. Cuidado, mi amado hermano, de tener una conciencia limpia basada en una fe genuina, producto de convicciones que están delante de Dios, esas convicciones arraigadas solamente en la palabra de Dios. Una conciencia perfectamente limpia la necesitamos tú y yo, porque solo así podremos seguir siendo de bendición al pueblo de Dios. No olvidemos, amado hermano, que la predicación de la palabra de Dios durante un sermón no es el hecho de que tú y yo hayamos preparado un buen bosquejo, que lo hagamos con mucho tiempo de inversión, que lo hablemos con una perfecta dicción y sintaxis gramatical, sino que de la abundancia del corazón habla la boca, y por nuestros frutos nos conocerán. Lo dijo el Maestro, y recuerda que tú y yo somos los discípulos. Que el Señor nos ayude a tener delante de Él una conciencia perfectamente limpia, no solamente cuando preparemos el sermón por el Espíritu de Dios y su palabra, sino cuando lo entreguemos, para que la palabra de Dios no regrese a Él vacía, sino haga realmente aquello para lo cual es enviada, y no para el torcido significado o intención con la que lo entreguemos. Que Dios nos guarde y nos libre de todo esto. Todo el Señor bendiga su obra en tu pueblo que ha puesto bajo tu cuidado, y que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, amado hermano. Si Dios nos concede, la próxima seguimos en contacto. Gracias. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast, y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.